Reciban un cordial saludo a todos los que ven estos videos y que siguen este canal, este proyecto de divulgación científica. El próximo invitado es el doctor Juan José Mendoza Arenas. Él es un físico y un gran académico y un gran científico, destacado tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Hemos decidido, por tal motivo, con el equipo de producción, que el video se haga en dos partes. Una, la parte general de la mecánica cuántica y las generalidades de los superfluidos y superconductores, para que en la segunda parte, que se presenta dentro de 15 días, sea lo que es ya la especialidad del doctor Juan José Mendoza. ¿Qué quiere decir esto? Es la parte de los que consiste los superfluidos y superconductores y de los motores cuánticos. Invito a continuación a ver la primera parte. Muchas gracias. Hoy nos encontramos con el doctor Juan José Mendoza. Él es físico egresado de la Universidad Nacional, realizó su doctorado en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Allí también fue investigador postdoctoral. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy buenos días, Cristian. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay un tema que se ha dado en estos días que siempre abarca el tema de la física cuántica, la mecánica cuántica que uno no entiende, ¿no? Y que también ahí vamos a hablar de temas como superfluidos, superconductores, incluso vamos a abordar un tema de tu investigación que es motores cuánticos. Pero antes de ello, a mí me gustaría como abordar temas básicos para poder profundizar en estos temas. ¿Te parece bien, doctor? Sí, perfecto. Para ti, ¿qué es la mecánica cuántica? Bueno, creo que antes de responder directamente esa pregunta, es bueno discutir un poquitico de historia de forma muy breve. Y es de dónde nació esta rama de la física. Y entonces nos remontamos al siglo XIX, fines del siglo XIX, donde esencialmente la comunidad de físicos daba por hecho que se conocían ya todas las leyes fundamentales de la naturaleza. Entonces, para ese momento ya estaba muy bien desarrollada la que conocemos como la mecánica clásica, que nos dice cómo es el movimiento de cuerpos macroscópicos. También se conocían muy bien las leyes de la electricidad, del magnetismo, y debido a la revolución industrial se dio un movimiento científico que explicaba muy bien las propiedades del calor, energía, cómo aprovechar el calor para realizar ciertas operaciones, que es la rama que se conoce como termodinámica. Entonces, estos campos en principio ya se daban por muy bien entendidos y muchas personas creían en esta época que ya no había nada más por investigar a nivel fundamental. Pero empezaron a aparecer ciertos resultados que se veían en laboratorios que no podían ser explicados por las leyes de estas ramas que ya estaban bien entendidas. Y tal vez el efecto más famoso que nos da la introducción hacia la física cuántica es el que se llama la radiación del cuerpo negro. Primero, ¿qué es un cuerpo negro? Todos los cuerpos absorben radiación y también emiten radiación. Un cuerpo negro es un cuerpo que de forma ideal absorbe radiación de manera perfecta en todas las frecuencias, es decir, en todas las longitudes de onda, en todos los colores, por decirlo de esta forma. Y así entonces, como este cuerpo ideal absorbe toda esta radiación, pues la emite, y a fines del siglo XIX había un problema para explicar cómo era la radiación de este tipo de cuerpos ideales. Entonces había unos resultados utilizando las teorías de aquel momento, y esos resultados no cuadraban para nada con lo que se veía en el laboratorio. De hecho, daban resultados desastrosos y no se entendía por qué pasaba eso. Entonces, en 1900 aparece una propuesta de un físico muy importante, Max Planck, que propone una forma de solucionar este problema. Entonces, sin entrar en muchos detalles, su idea era, bueno, para tratar de explicar la radiación de estos cuerpos negros, vamos a considerar
algo diferente a lo que se hace en la llamada física clásica. En la física clásica se considera que estos cuerpos, en general, un cuerpo cualquiera radia, pero de una forma continua. La luz que emite puede estar en cualquier posible frecuencia, puede ser en cualquier tipo de color, por ponerlo en esos términos. Pero Planck propuso algo un poco más llamativo, algo pues revolucionario. Y él dijo, no, hagamos una prueba donde un cuerpo no radia en cualquier posible color, sino en algunos valores particulares de frecuencias, de longitudes de onda. Y estos paqueticos de energía, lo que después se conocería como fotones, al incorporarlos en la descripción de Planck, resulta que cuadraban muy bien con los resultados experimentales. Entonces solucionaban estos resultados desastrosos de la física clásica y daban entonces una explicación para este fenómeno que no se entendía muy bien. Entonces ahí ya fue como un campanazo que dice, vea, aquí hay una nueva propuesta que puede explicar algo que otras teorías no. Y en su momento tal vez no se vislumbraba la extensión que tendría esta idea, pero de todas formas ya fue algo revolucionario. Entonces van apareciendo otros efectos que van por el mismo estilo. No se pueden explicar con lo que hay, se utilizan estas ideas nuevas y se pueden explicar. Otro ejemplo famosísimo es el efecto fotoeléctrico, que consiste en que un material puede emitir electrones cuando se le hace incidir radiación. Y fue Einstein quien, usando estas ideas de Planck, de estos paqueticos de energía que no pueden tener cualquier energía sino algunos valores particulares, fue él quien explicó este tal efecto fotoeléctrico. De hecho, cuando Einstein recibe el Nobel en 1921, no fue en realidad por su teoría de la relatividad o por sus otras contribuciones conocidas para ese momento, sino era por el efecto fotoeléctrico particularmente. Y entonces así van saliendo otros efectos y estos entonces tienen una característica en común, digamos, lo que fue la propuesta de Planck, lo que hizo Einstein después, y es que estas nuevas partículas, por así decirlas, no pueden tener un valor de energía cualquiera. Tienen ciertos valores que están cuantizados, no son de un continuo. De aquí viene entonces el nombre cuántico. Cuando empezamos a hablar de física cuántica, nos referimos a que vamos a utilizar nuevas ideas inicialmente para describir fenómenos a nivel atómico o a nivel microscópico, donde las cantidades de importancia, energía, velocidad, etcétera, no tienen cualquier valor, tienen ciertos valores particulares que están cuantizados. Esto es lo que le da esencialmente el nombre a la teoría. Claro, lo que es la física cuántica va mucho más allá, no solo consta de esta cuantización, sino que involucra ciertos otros fenómenos como superposición, entrelazamiento, pues de los cuales vamos a estar hablando un poco más adelante. Bastante interesante esta introducción y creo que es importante para entender el concepto. Ahora, doctor, entremos un poco más en concreto. Cuando se habla de la física de materiales y de los sistemas gobernados por los efectos de física cuántica, ¿a qué se hace referencia? Bueno, ahí lo primero que es importante aclarar es que si tomamos un material y vamos muy a su escala microscópica, pues a los átomos que lo componen y estos cómo interactúan entre sí, pues lo que ocurre allí a ese nivel está gobernado por física cuántica. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de materiales cuánticos, que es un tema que está muy de moda en este momento, estamos hablando de algo un poquito diferente. No solamente estamos pensando en que si vamos a lo profundo del material, allá en lo profundo esté gobernado por física cuántica, que como digo, eso esencialmente se cumple para cualquier material, sino es un hecho más llamativo, y es lo siguiente. Cuando nosotros vamos dentro de un material, este material tiene, por ejemplo, electrones, que son los que se encargan de su conducción eléctrica, si es conductor, o iones, que están allí formando la estructura del material, o impurezas, u otro tipo de partículas que pueden estar allí. Y resulta que todas estas partículas pueden interactuar entre sí de muchas maneras. Electrones interactuando con electrones, con impurezas, y estas interacciones hacen que aparezcan efectos colectivos, efectos donde muchos constituyentes del material se comportan de una misma manera, como al unísono.
todos van en sintonía, como todos cantando de una forma organizada en una orquesta, o todos los instrumentos tocándose de una forma armoniosa en una orquesta. Entonces, no es que cada uno va por su lado, sino hay un comportamiento colectivo que da lugar a fenómenos que no ocurren si uno no considera la física cuántica. Entonces, estos materiales que tienen esas propiedades, por ejemplo, superconductores, o un tema que está muy de moda ahorita, materiales topológicos o sistemas magnéticos, estos son estos llamados materiales cuánticos, donde estos fenómenos agrupan a una gran cantidad de partículas. No son fenómenos explicables por un solo electrón o por un solo átomo, sino que involucran muchísimos de ellos, todos actuando de una forma pues en sintonía. Y queda uno sorprendido lo que abarca. Además, sí. Dime. ¿Sí? En realidad sí, es un tema, como digo ahorita, está muy de moda ver que hay muchos grupos de investigación que hablan de materiales cuánticos y todas las aplicaciones que esto puede tener. Se espera que aprovechar estas propiedades cuánticas en materiales pueda ser fundamental para futuras tecnologías. Más que en temas cuánticos pareciera que la lógica no aplica, ¿no? Por ejemplo, para comprobar todo lo que tú mencionabas, se han hecho experimentos muy interesantes como el de la doble ranura. Cuéntanos un poco sobre este tema que desafía la lógica en cierta forma, ¿no? Sí, esto en realidad es una idea muy bonita, también fundamental en la física cuántica, que viene de lo siguiente. Si vamos a hablar de este experimento de doble ranura, primero hablemos de dicho experimento con luz. Hace pues ya bastantes años, siglo XVIII, por allí, había una discusión muy activa en física acerca de la naturaleza de la luz. La luz es una onda, se comporta como una onda o está compuesta de partículas. Y había pues puntos de vista fuertes asociados a cada una de estas posibilidades. Y entonces apareció un experimento muy bonito que podía dar evidencia acerca de la naturaleza ondulatoria de la luz. Y es un experimento que de hecho uno puede hacer en casa. Yo recuerdo cuando lo hicimos en el colegio, pues cuando yo estaba viendo física 10º, no recuerdo, el experimento en esta forma muy básica ya mostraba lo que, digamos, la conclusión principal. Uno, por ejemplo, tomaba un trozo de vidrio, lo pintaba, yo qué sé, de negro, tomaba cuchillas de un bisturí y trazaba dos líneas paralelas separadas por unos pocos milímetros. Y uno veía a través de esta placa pintada con dos ranuras contra una fuente de luz. Y uno entonces veía hacia atrás que se formaba cierto patrón. Un patrón donde habían unas franjas claras y a su lado había franjas oscuras. Franjas claras, oscuras, claras, oscuras. Lo que se conoce como un patrón de interferencia. Este patrón daba evidencia de la naturaleza ondulatoria de la luz, pues esencialmente, si se considera la luz como una onda, esta onda llega a la placa, pasa por estas dos ranuras y cada ranura es como una nueva fuente de luz. Entonces tenemos ahora dos nuevas fuentes de luz y las ondas que salen de estas dos fuentes de luz se van a sumar. Entonces, en algunas partes, esta suma va a hacer que una quede sobre la otra. Hablamos de interferencia constructiva y aparece una franja clara. En otras partes, una onda al sumarse con la otra se cancelan y aparece la franja oscura, lo que conocemos como interferencia destructiva. Entonces, ver este tipo de patrón nos da una idea de la naturaleza ondulatoria de la luz. Es un ejercicio de verdad muy bonito, muy sencillo de hacer. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la física cuántica? Se había propuesto en los años 20, en particular por un físico llamado Louis de Broglie, que las partículas a nivel cuántico tenían un comportamiento ondulatorio. Y pues claro, esto es algo que va contra la intuición, porque uno, digamos, piensa un electrón o un protón, y uno los piensa tal vez en una imagen clásica como unas bolitas muy chiquitas que están viajando por ahí. ¿Sí? Uno no se imagina inicialmente que eso tenga una forma de una onda, pero se hizo esta propuesta. Y unos años después se evidenció experimentalmente que esto era así. Entonces se hizo un experimento equivalente al de las dos ranuras. Esta vez ya no se estaba bombardeando, por así decirlo, luz contra una placa pintada, sino se estaba bombardeando unas de electrones sobre un cristal. Y el resultado era también un patrón de interferencia. Entonces había franjas claras y franjas oscuras. Y este experimento pues, fue fundamental para establecer también la naturaleza ondulatoria de las partículas a nivel cuántico.
Y ello sugirió entonces que si uno va a describir estas partículas, uno entonces las piensa como una onda y les asocia una cantidad llamada función de onda. Este es un objeto, bueno, lo pensamos de forma matemática como una cantidad que le asociamos entonces a cada partícula de nuestro sistema y nos va a decir, por ejemplo, cómo está distribuida la partícula en el espacio. No está, como no es un punto en el espacio, no está ubicado en un punto particular del espacio, sino en principio tiene cierta probabilidad de aparecer en diferentes puntos del espacio, así está extendido como una onda. Entonces, esta es una visión muy importante para explicar los fenómenos que ahora conocemos a partir de física cuántica. Me parecerá que pueden estar y no estar y estar al mismo tiempo, entonces ser y no ser. Es bastante complejo este tema. Hay otro tema que quería preguntarte, que es ¿en qué consiste la dualidad onda-partícula, lo que estabas mencionando anteriormente? Sí, pues justamente coincide en esa idea de que para algunas circunstancias podemos hacer análisis con estas partículas y bueno, de electrones, protones, y si los consideramos como partículas propiamente, no como una onda extendida, sino como una bolita allí, hay algunas propiedades que igual vamos a poder describir correctamente. Algunas aproximaciones basadas en esta idea funcionan bien, pero pues este no es el caso en la situación más general. Si nosotros queremos hacer una descripción más general de ciertos fenómenos, es necesario considerar que éstas se comportan como ondas. Entonces, dependiendo del problema que estemos tratando, sí es posible que una descripción de partícula no funcione bien. Por lo general, en algunos modelitos sencillos, uno hace esto y las cosas funcionan razonablemente bien. Pero hay situaciones en las que definitivamente eso no funciona, donde sí es necesario considerar que las partículas funcionan como ondas. Y un claro ejemplo es este experimento de interferencia con electrones. Si uno no imagina esta naturaleza ondulatoria, no va a poder explicar este tipo de resultados o muchos otros. Claro, doctor, entiendo lo que haces referencia. ¿Hay alguna reflexión sobre el principio de la superposición y esto cómo repercute en la computación cuántica? Porque vemos que este principio es algo que uno no entiende en cierta medida, hay que hacer un análisis, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión nos deja sobre este tema? Sí, es que justamente la idea de la superposición es también una idea fundamental para lo que es un sistema cuántico. Y pues quisiera tratar de ejemplificarlo de una forma relativamente sencilla. Imaginemos primero lo que sería un sistema clásico en su forma más simple, digamos una partícula que forma lo que nosotros conocemos como un bit, pensando, digamos, en información. Esto quiere decir que esta partícula puede tener dos configuraciones, o ser un 0 o ser un 1. Nosotros lo decimos como es una partícula que puede tener dos posibles estados, 0 y 1. ¿Listo? Así como un bit. Entonces, a nivel clásico, esos son los posibles estados de nuestra partícula, de nuestro bit, o es 0 o es 1. Pero nuevamente pensando que estas partículas tienen un comportamiento ondulatorio, por ejemplo, resulta que a nivel cuántico es posible que el estado de la partícula no solamente sea 0 o 1, sino que sea 0 más 1. Entonces yo puedo escribir mi estado de tal manera que sea una suma de estas dos posibles bases, de 0 y 1, y mi suma puede ser de cualquier forma. Puede ser que el 0 y 1 tengan el mismo peso, puede que el 1 tenga más peso que el 0, que el 0 tenga más peso que el 1. Ese mayor peso del uno con respecto al otro puede ser una gran variedad de números. Entonces yo tengo una cantidad de información muchísimo más grande que la que tengo simplemente pensando en un sistema clásico. El sistema clásico es nuevamente 0 o 1. En el cuántico podemos tener una suma y puede ser en principio cualquier suma. Esta suma es lo que nosotros conocemos como el principio de superposición. Y pues en efecto se ha evidenciado en muchas circunstancias a nivel experimental. Claro, este principio también generó mucha controversia en su momento, porque también, ¿qué quiere decir eso de que hay una
un electrón, un protón puedan estar en dos estados al tiempo. Eso, desde nuestro punto de vista clásico, eso no tiene ningún sentido. Entonces, para ilustrar esto, un físico muy famoso, Schrödinger, hace un experimento mental tratando de ver el sinsentido que, por ejemplo, tendría llevar esas ideas a nuestro mundo clásico. Entonces, él dice esencialmente lo siguiente, para tratar de decirlo en la forma más resumida posible. Imaginemos que tenemos un gato encerrado en una caja. Bueno, en la forma original, este compartimento, este pequeño cuarto donde estaba el gato, tenía un pequeño dispositivo que podía liberar veneno. De pronto eso suena un poco cruel, entonces ha habido nuevas versiones donde no es veneno, sino comida. Entonces hagámoslo así, para que suene más bonito. Un dispositivo que puede liberar comida. Entonces nosotros podemos tener a nuestro gato, que en principio no ha comido, ya en nuestro pequeño cuarto, y este dispositivo que puede liberar comida. Entonces, el hecho de que el dispositivo libere o no libere comida depende, por allá a partir de cierto mecanismo, del posible estado de una partícula a nivel atómico. Entonces, digamos que si la partícula está en un estado 0, no se va a abrir el compartimento, el gato no come. Si la partícula está en estado 1, se abre el compartimento, sale la comida, entonces el gato come. Pero entonces, si en principio uno puede tener que el estado de esta partícula es esta superposición, esta combinación entre 0 y 1, y nosotros lo extendemos hacia la situación del gato, uno pensaría, pero entonces eso sería como decir que vamos a tener nuestro gato que al tiempo va a estar satisfecho o va a estar hambriento, porque en principio el estado del gato va a depender directamente del estado de nuestra partícula. Entonces, si la partícula está en esta superposición, el gato también. Pero no puede ser que nuestro gato esté al mismo tiempo hambriento y recién comido. No tiene sentido. Entonces, esta imagen se veía como que no podemos asociar este sentido a nuestra física clásica. Ahora, si uno va y mira cuál es el estado del gato, uno no lo va a encontrar o hambriento o comido. Así mismo como si uno va y mide la partícula, uno no va y la mide en esta superposición. Si yo tengo mi partícula y voy y la mido, a mí me sale o 0 o 1. Si yo repito el experimento, también me sale o 0 o 1. Este es un fenómeno muy interesante, se llama el colapso de la función de onda. Mi función de onda que describe mi ente es esta superposición, pero al hacer una medición, yo mido o el uno o el otro. Si yo repito el experimento varias veces, yo voy a encontrar, si por ejemplo el 1 tenía más peso que el 0 en esta suma, pues yo voy a encontrar que más veces me sale el 1 a que me sale el 0. Asimismo yo voy y miro la caja, veo el gato y está pues comido o está hambriento, no lo veo en una superposición. Pero entonces este experimento mental que fue bastante comentado, claro, me parecía sugerir entonces que estas ideas pues son muy extrañas y para nuestro mundo clásico no tienen sentido, pero creo que justamente eso ilustra la naturaleza tan compleja de la física cuántica. Esto no es algo ficticio, es algo de lo cual se ha encontrado evidencia. Pues al menos a nivel, no con un gato por supuesto, pero con estados de partículas a nivel atómico. Esto desafía incluso la lógica clásica aristotélica y que una cosa podía no ser al mismo tiempo, cosas así, ¿no? Que desafían la lógica. Y vemos que en efecto con estos experimentos, aunque el experimento original, como lo mencionabas, era con el gato y el veneno, esto era vivo y muerto a la vez, pero con la comida fue mucho más interesante. Bueno, doctor, lo anterior tiene que ver con el principio de entrelazamiento. Bueno, lo que ocurre es que el entrelazamiento es otra manifestación de física cuántica, pero a nivel de más de una partícula. Cuando hablamos en este momento de superposición, estamos pensando, bueno, una sola partícula puede tener este estado que es una suma de estos otros dos estados base, por así decirlo, el 1 y el 0. Cuando hablamos de entrelazamiento, consideramos que tenemos entonces más de una partícula que puede estar relacionada con la otra. Entonces,
la idea del entrelazamiento en su forma más simple, sin detalles técnicos, es que cuando tenemos partículas a nivel cuántico que por ejemplo interactúan entre sí o tienen cierta cercanía, resulta que el estado de la una no es independiente del estado de la otra. En nuestra física clásica, los estados de las partículas son independientes entre sí, de alguna manera, pero en esta física cuántica no. Y entonces, para ilustrar el por qué, voy a tomar un ejemplo también, el que vendría a ser el ejemplo más sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a considerar esta vez no que ya tenemos una partícula, sino que tenemos dos partículas. ¿Listo? Cada partícula puede estar en 0 o en 1. Entonces, si cogemos nuestras dos partículas, en principio, estos estados base van a ser que ambos estén en 0, que ambos estén en 1, que la primera esté en 0 y la otra en 1, o que la primera esté en 1 y la segunda esté en 0. Entonces tenemos 4 posibles estados de nuestra base. Y pues ya hemos dicho que a nivel cuántico los estados no son solo estas bases, sino también son sumas de estas bases. Entonces, mi estado cuántico de estas dos partículas puede ser 0, 0, más 0, 1, más 1, 0, más 1, 1. ¿Listo? Una suma de estos posibles estados. Ahora, imaginemos el caso particular en que el estado de mis dos partículas es 0, 0, más 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Si una partícula está en 0, la otra necesariamente está en 0. Si una partícula está en 1, la otra necesariamente está en 1. El estado en el cual se encuentran mis partículas es de tal naturaleza, 0, 0 más 1, 1. O los dos están en 0 o los dos están en 1. Entonces, si yo voy y mido una partícula y me sale 0, yo no necesito ir a medir la otra para saber qué es lo que le va a dar. Le va a dar 0. Bueno, y se ha medido, claro, y se verifica que en efecto da 0. Entonces, esta observación nos permite decir, bueno, entonces lo que ocurra con la una no es independiente de lo que ocurra con la otra. Y entonces, así estas partículas estén muy, muy lejos entre sí, porque estos experimentos se han llevado a cabo incluso cuando esas partículas están separadas entre sí por varios kilómetros. Incluso en tal situación, se ve que medimos una y ya sabemos qué va a dar la otra, y vamos y la medimos y en efecto nos da lo que nos estamos esperando. Entonces, este hecho de que tengamos partículas cuyo estado depende de las demás, algo que Einstein llamaba en los años 30 como un efecto fantasmagórico a distancia, algo por el estilo, que a él no le gustaba de hecho, es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico, así en su forma más simple. De hecho, si a Einstein este día no le gustaba nada, hizo con unos colegas una propuesta de un experimento mental para mostrar que si este era el caso, en realidad la teoría cuántica estaba incompleta, y años después se demostró que este no era el caso. En realidad, ese argumento que dio Einstein en los años 30 con sus colegas no era acertado. Esto es lo que se conoce como paradoja EPR, por los tres autores, Einstein, Podolsky y Rosen. Y es un ejemplo de verdad muy interesante de cómo, por supuesto, la física cuántica nos propone cosas que para nosotros pueden ser completamente antiintuitivas, que no van de acuerdo a nuestra imagen de cómo deben ser las cosas, y sin embargo, son reales. Entonces, este tipo de cosas justamente generan mucha controversia en su momento porque no parece ajustarse a lo que conocemos, pero mucho trabajo de muchas personas, experimentos demuestran que en realidad ese es el caso. Y pues por lo tanto es un efecto muy bonito a nivel cuántico. Justamente es este entrelazamiento el que causa en muchos materiales cuánticos estos fenómenos colectivos. Entonces, por eso es fundamental para que podamos utilizar ciertas tecnologías basadas en fenómenos cuánticos en un futuro. O sea, donde uno trata de darle la lógica y es antilógico, o sea, uno no puede entender bien el concepto y es necesario esta pequeña introducción porque además aquí vemos que las unidades de la información son las que crean la realidad y es más, la interpretación lógica del observador es la que define esa realidad, como en los diferentes experimentos que han mencionado. Ahora sí ya entremos al tema concreto, ¿no? Al que venimos a hablar hoy, que es tu especialidad, tu área de estudio, ¿no?
Además que ahora sabiendo que hay más estados de la materia, no solo los tres que se enseñan en los colegios que hacen referencia al sólido, líquido y gaseoso, sino también tenemos el plasmón o gas ionizado y ahora también estamos hablando de los superconductores y superfluidos. Entonces, doctor, pues yo quiero preguntarte ¿a qué se hace referencia cuando se habla de superconductores y superfluidos? Listo, pues este es un tema que me parece en realidad fascinante. A mí me encantó, yo creo que desde que supe por primera vez de él. Y es un ejemplo de manifestaciones de física cuántica a nivel ya macroscópico, no solo quedándose allí por allí a nivel atómico, sino que se puede observar en sistemas ya de gran tamaño. Y la idea es la siguiente. Hablemos primero de qué es un superconductor, pero bueno, para eso de pronto tenemos que ir un poquitico más atrás y recordar brevemente lo que nosotros sabemos sobre un metal. Nosotros estamos familiarizados con materiales metálicos, ¿cierto?, que conducen bien la electricidad, como el cobre, el oro, la plata. Nuestros cables, por ejemplo, de cobre son los que nos permiten conectar diferentes dispositivos y necesitamos que estos materiales pues sean buenos conductores. Si vamos a tomar para hacer un cable un material que no conduzca bien la electricidad, por ejemplo, digamos un aislante, pues no nos sirve para nada. Materiales aislantes son, por ejemplo, los cauchos en los cuales envolvemos el cobre para que no nos electrocutemos cuando toquemos el cable, ¿cierto? Y pues nosotros ya sabemos la gran cantidad de tecnologías que se basan en conductores, en poder transferir electricidad de un punto a otro. Y estos conductores, materiales que son buenos conductores, pues ya se conocían desde hace muchísimos años. En el siglo XIX hay muchos estudios al respecto. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, era posible ya llegar a temperaturas muy bajas, de unos pocos Kelvin, menos 260 y pico, menos 270 grados centígrados, digamos. Y en particular había un señor llamado Kamerlingh Onnes que tenía el laboratorio de bajas temperaturas más avanzado del mundo en aquella época, a principios del siglo XX, porque fue la primera persona que además logró crear el helio líquido. Entonces era quien tenía las mejores capacidades para enfriar materiales. Entonces, en ese entonces había cierta controversia acerca del comportamiento de los metales a muy baja temperatura. Pensemos brevemente qué pasa con un metal cuando cambiamos la temperatura. Entonces, esto nos da una imagen de cómo llegamos a la superconductividad. Tenemos allí electrones moviéndose a través de un material. Ahí tenemos nuestro metal. ¿Listo? En este material, por ejemplo, vamos a tener átomos que están allí formando la estructura del material y dependiendo de la temperatura, estos átomos se van a mover. Si la temperatura es baja, estos átomos se mueven así poquito, alrededor de sus puntos de equilibrio, digamos, están ahí oscilando. Si la temperatura es más alta, tienen más energía, entonces se mueven mucho más, o oscilan con una amplitud mucho mayor. Entonces, si va un electrón moviéndose a lo largo del material, para él es más difícil moverse si se encuentra una oscilación mucho más grande a que si se encuentra una oscilación mucho más pequeña. Es de esperar entonces que cuando se baja la temperatura, la resistencia de los metales disminuya. La resistencia del metal, siendo un buen conductor y todo, no es cero, es una resistencia pequeña, pero es finita. Y entre más baja la temperatura, pues mejor es la conducción del metal, porque los electrones pueden pasar más fácilmente a través del metal. Y a principios del siglo XX no se conocía muy bien qué era lo que iba a pasar cuando uno llegara a temperaturas muy bajas. La resistencia iba a un valor finito, caía a cero, y Kamerlingh Onnes, con su laboratorio de bajas temperaturas, quiso buscar la respuesta. Entonces empezó a estudiar conducción eléctrica en el mercurio y encontró algo muy raro, que bueno, iba bajando la temperatura, la resistencia iba bajando, y en cierto punto la resistencia cayó así, de forma abrupta. Llegó a cierta temperatura y la resistencia se fue, para precisión experimental, a cero. No a un nivel pequeñito, no, a cero. Y pues claro, en un principio pasa eso y se imaginaron que tal vez era algún error experimental, algo no había quedado bien calibrado, pero aumentaron la temperatura y otra vez se recuperó el valor original. Y volvieron a hacer el experimento y otra vez volvía y caía. Entonces ya no era un asunto de una falla experimental, era un nuevo fenómeno que no había sido predicho por ninguna teoría anteriormente y que esencialmente nos está mostrando que bajo bajas temperaturas, muy bajas, un material podía ser un conductor perfecto.
resistencia cero. Eso es lo que se llama un superconductor, un material que tiene la capacidad de conducir electricidad sin resistencia eléctrica. Entonces, claro, es una idea muy bonita porque entonces uno ya se imagina que puede hacer maravillas con ese tipo de sistemas, ¿cierto? Una corriente eléctrica que puede pasar a través de un cable sin esfuerzo. No necesitamos esforzarnos para hacer que la corriente pase. O sea, si conectamos un cable superconductor a un circuito, no necesitamos, por ejemplo, meterle un voltaje para que la corriente se mantenga allí, porque no necesita energía extra para fluir porque no hay resistencia que vencer. Entonces, claro, eso tecnológicamente tiene unas implicaciones maravillosas. Un superfluido es algo parecido, fue un efecto descubierto en los años 30, pero esta vez pensando en líquidos, en particular en el helio líquido. Y en ese momento, en los años 30, se descubrió que a muy bajas temperaturas este líquido podía fluir a través de tubos muy delgados sin presentar viscosidad, fluía muy bien a través de esos tubos. Nosotros conocemos líquidos, por ejemplo, muy viscosos como la miel o menos viscosos como el agua, y aún así el agua tiene cierta viscosidad, pero estos superfluidos eran también fluidos que tenían una viscosidad cero. Entonces son en ese sentido un fluido perfecto. Son tan perfectos que pasa con ellos un fenómeno lo más de bonito. Si uno los echa en un vaso, el superfluido se sale solo del vaso. Entonces uno tiene allá su superfluido en su vaso y uno empieza a ver que el vaso empieza a gotear. Y este efecto es súper bonito porque lo que ocurre es que las paredes del vaso están atrayendo las partículas del superfluido. Eso es lo que hace que con cualquier fluido se forme como este tipo de superficie, con una forma de menisco ahí en la superficie. Y las paredes atraen a las partículas del superfluido, y como el fluido fluye sin resistencia, porque es un superfluido, sube por las paredes sin problema y luego da la vuelta y se sale del vaso. Entonces es un efecto como súper impresionante, que un líquido se salga solo de un recipiente. Y esencialmente las dos cosas están muy relacionadas. Este superfluido nuevamente se descubrió en helio, en particular en los años 30 en helio 4. Y nosotros pensamos actualmente un superconductor como un superfluido, pero esta vez es un fluido de partículas que tienen carga. Entonces los dos efectos son muy parecidos y de hecho hay muchos fenómenos que tienen su equivalente, por un lado, en un superconductor en un metal y por otro en un superfluido, por ejemplo, en el helio 4. Entonces, en muchos casos, es cierto que en muchos casos, por ejemplo, se enseña particularmente es la teoría de superconductividad porque, digamos, es algo que está más disponible a nivel experimental, pero hay también varios textos que describen los dos temas de una manera conjunta, porque en efecto hay muchas cosas del uno que se pueden aplicar al otro. Y esto todo lo que podría darle aplicación y cómo funcionaría y además disminuiríamos, digamos, el desperdicio de energía y ser más eficaces las máquinas y la tecnología. Sí. Bueno, doctor, ¿me quieres decir algo? Sí, justamente creo que iba a mencionar varias aplicaciones que incluso desde un principio se fueron, se idearon. De pronto el superfluido tiene menos aplicaciones, de pronto se usa más para propósitos de enfriamiento, en su mayoría de estudios para fenomenología básica, igual son estados súper interesantes. Los superconductores creo que tienen una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, la sola idea de transportar corriente a través de un cable sin resistencia, o sea, ya de por sí eso es una aplicación muy bonita. Que eso también es difícil porque, claro, nosotros lo que quisiéramos es poder usar estas tecnologías a temperatura ambiente, ¿cierto? A nuestra temperatura, y poder usarlo, por ejemplo, en nuestros cables en la casa. Pero eso, desafortunadamente, implica muy bajas temperaturas. En un momento voy a hablar un poquito más al respecto. Primero, digamos, un poco más en las aplicaciones. Pero sí, la idea es que uno quisiera poder lograr estas temperaturas cada vez más y más altas, y algunos de los que hasta hace un tiempito eran los superconductores con temperaturas más altas eran también materiales frágiles. Entonces hacer cables a punta de ellos pues es difícil. Entonces también está ese problema tecnológico. No solo es tener el material, sino que uno pueda manipularlo con facilidad. Pero bueno, más allá de eso hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, una forma de crear campos magnéticos es a partir de corrientes
eléctricas. Digamos, por ejemplo, yo tengo una corriente eléctrica así dando vueltas en un bucle y esto me genera un campo magnético, eso es lo que se llama regla de la mano derecha, en una dirección perpendicular al bucle. Entonces, si yo tengo en un cable una corriente eléctrica que puede fluir sin resistencia, yo podría llegar a tener entonces campos magnéticos altísimos y aplicarlos para muchas cosas. Y una de las aplicaciones más bonitas de esta idea, que se llaman electroimanes superconductores, es de hecho en medicina, en los dispositivos para toma de imágenes por resonancia magnética. Yo creo que muchos de nosotros, pues yo me incluyo, hemos tenido en algún momento que ir a un hospital a que nos hagan una toma por resonancia magnética de alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces uno se mete allí en ese tubo, que es algo siempre fastidioso, es un tubo muy pequeño, medio claustrofóbico, eso tiene unos sonidos durísimos, o sea, pues siempre es una experiencia un poco incómoda, pero es fascinante ver que en muchos de estos dispositivos es posible lograr este campo magnético alto para tomar imágenes de nuestro cuerpo, gracias a que se crean dichos campos magnéticos por medio de superconductores. Hay otros ejemplos muy bonitos, por ejemplo, los llamados trenes de levitación magnética. Esto no es algo que esté muy distribuido, más que todo en Japón se ha implementado, y es que los superconductores tienen otras propiedades, no es solo ser conductores perfectos, sino también tienen ciertas propiedades magnéticas. Ellos expulsan campo magnético, digamos, no es algo en lo que voy a hacer mucho énfasis, pero es una propiedad importantísima. Entonces, cuando uno ve imágenes de superconductividad en Google, tal vez una de las primeras cosas que uno ve es la imagen de un superconductor flotando encima de un imán. Eso se llama levitación magnética y eso se debe a la repulsión que surge entre ambos debido a que el superconductor expulsa su campo magnético. Entonces, estas ideas también se han pensado, por ejemplo, para sistemas de transporte como trenes. Si va un tren sobre un riel, digamos un tren corriente, pues salir sobre ese riel también hay cierto desperdicio de energía. Y habría mucho menos desperdicio de energía porque hay mucho menos rozamiento si el tren, en vez de ir rozando la superficie, pues va levitando sobre la superficie. Y esa levitación puede lograrse por medio de estos efectos magnéticos. Solo que, claro, como lograr las bajas temperaturas para la superconductividad es algo bastante costoso, en este momento no es, digamos, económicamente eficiente tener trenes de levitación magnética por todo el mundo. Sí hay prototipos, algunos que funcionan, van muy rápido, pero no es algo que aún se haya esparcido porque siempre es bastante costoso. Hay otras aplicaciones, claro. Si en realidad es muy costoso, puede llegar a esas temperaturas. Hay otras aplicaciones muy bonitas, por ejemplo, en computación cuántica. Recordé que tú me preguntaste sobre computadores cuánticos, no respondí al respecto en realidad. La idea de estos dispositivos es justamente poder aprovechar estas ideas de la física cuántica, esta capacidad de almacenar información de una manera diferente, pues para tener acceso justamente a una mucho mayor cantidad de información, exponencialmente mayor a la de un computador clásico. El llamado qubit, el que almacena información con esta superposición, es un dispositivo mucho mejor que un bit corriente para almacenar información. El bit solo tiene o 0 o 1. El qubit, pues ya vimos, puede tener una suma de los dos, cualquier suma. Y uno de los logros más grandes de los últimos años en física fue por fin la implementación de un computador cuántico que fue hecho por científicos de Google, y esto se publicó en 2019. Entonces, el gran chiste de su artículo fue, bueno, crear este computador cuántico, este dispositivo que aprovecha las propiedades de física cuántica, pero que es capaz de hacer en muy poco tiempo algo que un computador clásico tomaría miles de años. Y esa fue justamente la demostración, hacer cierta operación utilizando estas propiedades cuánticas para poder desempeñar una tarea que un computador clásico, un computador corriente, como nuestro computador de la casa, se tardaría muchísimo tiempo. Esa fue la primera observación la primera observación convincente de algo que los físicos buscaron por mucho tiempo, que se llama supremacía cuántica, el computador cuántico superior al clásico. ¿Y por qué los superconductores son importantes ahí? Porque ese computador cuántico de Google está hecho a partir de los que se llaman qubits superconductores. Es aprovechar ciertas propiedades superconductoras para crear qubits, estos dispositivos que pueden tener estados, 0 o 1, pero también su suma. Entonces, allí en ese descubrimiento tan importante, la superconductividad allí para crear el dispositivo tuvo una importancia bastante grande.
Y también hay otras aplicaciones para medición y otras para mediciones muy finas de campos magnéticos, por ejemplo, pero estas creo que son las principales. Y creo que sí, la de levitación magnética, la de los trenes, el computador cuántico, también creo que también son algunas de las más llamativas. De lo que mencionas y todo este desarrollo que se ha dado, como también la importancia de para qué sirve tener un superconductor, un superfluido a temperatura ambiente y qué aplicaciones tendría, ¿no? Tú ya mencionaste algunas, ¿hay otras más interesantes o que quisieras mencionar además? Pues creo que en realidad esas son las principales, esas son las que de pronto tendrán un uso más común. Hay otro que también es muy bonita de los superconductores, aunque esta ya es mucho más especializada, y es para controlar partículas en colisionadores. Por ejemplo, en experimentos del CERN, uno tiene varias partículas y las hace colisionar, por ejemplo, para estudiar diferentes efectos, y uno necesita poder controlar esas partículas. Entonces, en este tipo de grandes experimentos, ese control se hace por medio de campos magnéticos altos, los cuales se crean con superconductores. Entonces, claro, ese tipo de aplicación no sería algo que esté a nuestra disposición, digamos, a nivel casero, por así decirlo, en caso de que la superconductividad ya se lograra a temperatura ambiente así fácilmente y la tuviéramos en nuestro hogar. Sí, esa ya es una aplicación para ese tipo de investigaciones, pero ese también es uno de los grandes ejemplos de cómo puede servir para operaciones complicadas. Entonces, estos experimentos se basan en estos campos magnéticos creados de superconductores para lograr este control. Estos entonces son, creo que, los ejemplos más bonitos. Como digo, hay otro tipo de aplicaciones para superconductividad, pero estos son los más importantes. Y creo que aquí viene entonces el hecho de la importancia de lograr superconductividad a temperatura ambiente. Porque todas estas ideas son muy bonitas, pero si nosotros quisiéramos poderles sacar todo el provecho, lo más chévere sería poder usar estos efectos a temperatura ambiente. Resulta que en este momento, en un principio requería temperaturas muy bajas, ¿sí? Unos pocos Kelvin. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron logrando superconductores a temperaturas más y más altas, pero digamos que no avanzaban tanto las temperaturas, no eran tan altas como para pensar en aplicaciones, digamos, para nuestra vida corriente. Tuvieron que pasar muchos años para que surgieran superconductores de temperaturas ya bastante altas para pensar en nuevas aplicaciones. Y esto llevó justamente a una gran revolución del campo en 1986, cuando se descubrieron los que ahora conocemos como superconductores de alta temperatura. Son superconductores cuya física aún no se entiende, son de naturaleza bastante complicada. Su entendimiento es uno de los retos más importantes justamente en la teoría de los materiales cuánticos. Y estos permitieron dar un salto en las temperaturas en las que se puede obtener superconductividad. Fue un descubrimiento tan asombroso allí que a quienes hicieron este descubrimiento, Bernoulli y Müller, les dieron el premio Nobel de Física al año siguiente. Eso es poco común. Usualmente a las personas les dan un premio Nobel unos cuantos años. No sé, si es algo que pudo verse a nivel experimental rápidamente, tal vez 5 o 6 años después. Algunos otros físicos han visto su Nobel 40 años después de haber hecho su descubrimiento. Algunos tal vez ni siquiera pudieron verlo porque fallecieron antes de recibirlo. A estos señores se lo dieron al año siguiente porque fue algo revolucionario en la física de materiales. Y eso es muy bonito. Pero esos superconductores de temperatura ambiente, pero de alta temperatura, aún no estaban a temperatura ambiente. Y era muy importante poder entender cómo funcionaban estos materiales para, si uno sabe cómo funcionan, entonces ya de pronto podría llevar a la temperatura ambiente. Pero eso ha sido un reto enorme. Y hay algo muy, muy curioso. En este campo, así como en muchos otros, los grandes descubrimientos se dan así como por saltos. Se da el descubrimiento chévere, llega mucha investigación, se satura, llega un momento donde no se avanza mucho, la gente se cansa un poquito,
no hay muchas cosas nuevas, y luego llega alguien y ¡pum!, llega a hacer el super descubrimiento. Entonces otra vez se dispara el campo, mucha gente vuelve y se le mete, muchos descubrimientos rápidamente, luego otra vez el campo pierde un poquito de impulso, la otra vez está un poquito, y luego ¡pum!, otra vez alguien descubre algo y el campo se dispara. Eso es lo que justamente ha pasado en los últimos 5 años, y en particular el año pasado, porque por primera vez se implementó un superconductor a temperatura ambiente, lo que fue el gran, una de las grandes obsesiones en el momento en que este efecto se descubrió hace ya más de 100 años, se logró de manera convincente por primera vez el año pasado. Uno ve en diferentes publicaciones que hay muchos artículos que dicen haber visto superconductividad a temperatura ambiente, pero muchas veces estas observaciones no son del todo satisfactorias, o hay algunos que de pronto hacen la descripción pero no la hacen como de una forma muy clara como para que otras personas puedan reproducirlo. De pronto son personas pensando un poco más en la patente que en permitir que otras personas reproduzcan el efecto. Entonces puede que las personas lo hayan logrado, o sea, hay personas que dicen haberlo logrado, pero la información no es suficiente como para poder repetir el experimento. Este experimento del año pasado, a diferencia de esos otros, lo ha demostrado de manera convincente. Claro, igual hay quien pone las dudas, por supuesto, siempre es controversial, pero es el estudio más convincente hasta el momento porque ha mostrado muchos efectos esperados superconductores a temperatura ambiente. Entonces, ese es un logro importantísimo en la física, y de hecho no se logró en superconductores de alta temperatura, se logró en otro tipo de superconductores, ciertos materiales que incorporan hidrógeno, que tienen una particularidad, y es que para poder obtener superconductividad en estos materiales hay que ponerlos bajo muchísima presión. El experimento que hizo esto el año pasado, para lograr esta superconductividad a temperatura ambiente, tuvo que aplicarle una presión más de 2 millones de veces la presión atmosférica. Entonces es una presión gigantesca. Tanto que pues entonces uno piensa, bueno, ¿y eso para qué sirve? Muy bonito tener un superconductor a temperatura ambiente, ¿y qué? Si yo no puedo usarlo para aplicaciones, si necesito una presión altísima, ¿de qué me sirve? Entonces, claro, eso no es razón para desanimarse, por lo contrario, lo que dispara es investigación dedicada a determinar entonces cómo se hace para bajar la presión, para que pueda operar este tipo de materiales en condiciones ambientales, que no tenga que ser 2 millones de veces, sino que sea algo ya más realista para que su uso ya pueda ser a nivel, digamos, mundial. Hace unas pocas semanas se publicó un artículo donde ya lo habían bajado de 2 millones y pico de veces como a un poco más de la mitad. Entonces sigue siendo altísimo, pero eso va poco a poco, ¿sí? Entonces esta es la situación del campo en este momento. Ya está superconductor a temperatura ambiente. ¿Cómo se puede implementar algo por el estilo, pero que no esté en condiciones extremas? Este es ahora uno de los grandes retos de la física, en particular de la física de los materiales cuánticos. Claro, vale la pena mencionar, no es el único camino para superconductividad a temperatura ambiente. Ahorita es lo que está en boom, pero hay otros ejemplos. Hay uno muy bonito que me gusta mencionar, y es algo en lo que yo estoy realizando investigación. En los descubrimientos principales yo no he participado, pero sí lo han hecho unos colegas míos, y es que hay otros experimentos que han mostrado señales de superconductividad a temperatura ambiente en otras circunstancias. No es del todo convincente, hay mucha gente que cree que puede estar pasando otra cosa, pero son señales, es una cosa muy bonita. Y este es un efecto súper interesante porque se toman estos superconductores de alta temperatura, se excitan con láser, una excitación particular, y durante un tiempito muy corto se ven señales de superconductividad incluso a temperatura ambiente. Entonces, claro, este también es un trabajo muy importante, pero como no han sido aún capaces de ver ciertos efectos de superconductores, no son del todo convincentes. Entonces, esas personas también están trabajando en cómo muestran que lo que ellos tienen allá también es superconductor a temperatura ambiente. Puede que no lo sea, ellos por supuesto dicen que sí, pero hay que demostrarlo más. Entonces, claro, hay muchos caminos para lograr el efecto, solo que el de las altas presiones es el que ahorita pegó el golpe primero, pero puede haber muchos otros caminos para lograr este tipo de fenómenos. Déjase ahí el camino abierto para seguir investigando este tema, y que es bastante interesante, ¿no?